Buenas gente, aquí en un nuevo video de hincha Villamelón. Y aquí pues bueno, como lo vieron en el título, en este video vamos a exponer, a aclarar la situación que no se ha aclarado del todo sobre el asunto del regreso del ascenso-descenso a partir del Apertura 2026-Clausura 2027 de la Liga MX, y vamos a desmentir, a desmontar y a exponer por qué el descenso es una ilusión. Vamos a dejarlo así, una ilusión, para no meternos en otros términos, pero en términos universales es eso, una ilusión. Pues sí, ya en un tono más serio, vamos a aclarar sobre lo que pasó entre la supuesta demanda de los directivos de la Liga de Expansión al TAS y la FIFA, en qué acuerdo llegó con la FMF para pues a partir de esa fecha del 2026 a 2027, apertura 2026, se empiece a ejecutar el ascenso y descenso deportivo, o sea, orgánico, es decir, que de forma irrefutable debería, pues eso, ¿no? Descender deportivamente y ascender el campeón de campeones de la apertura clausura pues a partir de lo permitido, ¿no? Entonces, pues eso, es una simulación, es una farsa, es una ilusión. No traigan el cuento, porque lo que pasó en esa demanda no es como tal una demanda, fue más un pacto, una petición entre la FMF y los directivos de la Liga de Expansión para así poder ejecutar la nueva simulación del ascenso y descenso, pero de manera más inorgánica, haciendo emular algo más orgánico. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo, al menos en el caso de la Liga MX, puedo asegurar que en la Federación Mexicana, digo en la Federación Masónica de Fútbol, los equipos, o sea, todos los equipos de la Liga MX están con cierta cantidad de dueños, y esos dueños son los que dan acceso a que ciertos equipos puedan permanecer en la liga. Ejemplo claro, ejemplo rapidísimo, pero que todos pueden entender. En el caso de Alejandro Iragorri Gutiérrez, tiene el equipo Santo Laguna y supuestamente está a la venta administrativa del Atlas. Y también hay que contar también que en la Liga de Expansión tiene al Tampico y Madero. Entonces, al tener estos tres equipos, uno en segunda división y dos en primera, y también de paso para disque exterminar la multipropiedad, se ha elaborado este plan monopolizado entre todos los dueños, y así permanezca el círculo sin arriesgar el negocio. O sea, el negocio entre ellos, obviamente, porque sigue siendo un negocio. Voy a explicar muy rapidito. El TAS básicamente fue una solicitud de pues eso, una nueva regulación, unos nuevos requisitos para ascender a la Liga MX, a la primera división. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que los medios han mentido o han acatado la orden de comunicarlo de la siguiente forma. En teoría, la certificación tuvo una actualización de requisitos para poder ascender. Esa es la certificación. ¿Y cuál es esa certificación? Pues esa misma regla ridícula que la certificación de antes, ¿no? De tener un mercado de media de más de 50 millones de pesos. Bueno, cosa que es de reír, porque eso ni siquiera los gobiernos estatales lo tienen, y si lo tienen, obviamente no son manejados de la forma más lícita, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta ese punto,
¿A qué quiero llegar? Que la prensa ha dicho eso, que los requisitos son actualizables y uno de ellos es el capital, de cuáles son los fichajes, ¿no? En base a la cotización de tu plantilla. Aquí viene lo interesante. Número 1, y ese es un mito que está dando. Los dueños de los equipos no manejan esas cantidades que piden en los certificados. Eso para empezar. No manejan 50 millones de pesos, no manejan, yo creo que ni siquiera arrebasa los 1,000 millones de pesos, no dólares, pesos, para administrar un equipo a nivel plantilla, ni a nivel infraestructura del estadio, ni a nivel nada, ni menos de patrocinadores, nada. Realmente lo que se maneja en ese capital de los equipos, regreso al ejemplo de Alejandro Iragorri, él no tiene esa cantidad de dinero, o al menos no para manejar un equipo como Santos, por ejemplo, y menos como Atlas. Entonces, ¿qué haces en estos casos? Bueno, recordemos que el Atlas también es dueño de Salinas Pliego, un empresario aliado que también está haciendo su propio grupo, su propia multipropiedad de equipos. Pero ¿cuál es la diferencia entre lo que venía haciendo el Chucho Pachuco, Alejandro y con Pliego? Pues ¿cuál es la diferencia? Que Pliego ha estado implementando una nueva forma de hacer una multipropiedad. Es muy fácil, sencillo el modus operandi de estos corruptos, que básicamente es, ya todos lo sabemos. De hecho, claro ejemplo, Necaxa. Yo como empresa te manejo tal porcentaje pequeño. Tú que quieres tu rebanada de pastel, te la damos un 5, 10%, 8, 7, 13. No hay una mayoría totalitaria como tal para que nadie sea el responsable absoluto en caso de lo que pueda pasar en ese club. Claro ejemplo, Necaxa. Y justamente eso que está pasando en Necaxa quiere emularlo Alejandro Iragorri con el Santos, crear una cooperativa de empresarios que inviertan la lana y él siga siendo el dueño político, por así decirlo, no el dueño administrativo. Porque también es importante, ¿cuál es el requisito verdadero? ¿Cuál es el requisito político que no se comunica, pero es importante? ¿Saben? El verdadero requisito es fácil, es aportar y ser parte del círculo del capitalismo en México, de cómo se maneja el capitalismo en México. En este caso, las empresas más importantes es en este caso Emilio Azcárraga, ¿no? Lo que es Televisa y todo eso, bueno, es el que está políticamente mejor posicionado en la Federación Masónica de Fútbol. Por ejemplo, vamos a otro ejemplo más fácil. Los Hank. Ellos siguen permaneciendo, o Tijuana permanecerá en un lugar muy importante a pesar de no ganar títulos. Va a seguir siendo un equipo fundamental que permanezca en primera división por esta sencilla razón. Ellos tienen administradores de Banorte. Ellos recordemos que ellos son dueños de Banorte también. O bueno, sus familiares son dueños de Banorte, otro es dueño de la casa apostadora, otro es el dueño del Tijuana y así, ¿no? Bueno, pues resulta que el dueño que se encarga del Banorte, en este caso, tiene una administración, sí, podemos llamarlo una ramificación administrativa que realmente no está registrado porque pues, es ilícito. ¿En qué consiste en ese plan? Bueno, ese plan es que el Banorte te solicita Hay que recordar que también Banorte tiene muy coludido al Banco Nacional. Eso tiene que tomarlo muy en cuenta. ¿Qué hace el intermediario de Banorte con el Banco de México? Bueno, es un ejemplo muy sencillo. Ponemos con Salinas, tú le debes tanto al SAT, ¿no? Por poner un ejemplo. Tú le debes tantos millones al SAT. Sí, necesito borrar evidencia. ¿Qué hago?
Bueno, pues solicítame la administración para yo en el Banco Nacional ponerte ahí una tarjeta de crédito, solicitar un crédito y así esa persona que sea dueña de ese crédito te ayuda a lavar el dinero siempre y cuando también me garantices, son favores al final, ¿no? Impunidad para que yo te pueda dar impunidad del Banco Nacional a tu tarjeta de crédito, ya sea que lo maneje un extranjero o lo maneje alguien que con cierta experiencia en sí, en gobernatura, aunque sea a nivel estatal, sobre todo a nivel estatal, y así van administrando su círculo, su triangulito, ¿no? Y va en círculos constantemente. Por eso es importante la permanencia de Hank dentro de la Liga MX, o al menos a nivel de los dueños, obviamente. Él, bueno, su familia tiene contacto con Banorte y los de Banorte tienen coludidos a los del Banco Nacional en este caso. Banco Nacional, que supone que es un ente independiente a las empresas y que supone que es una institución pública, o sea, por parte del gobierno. Pero bueno, ya vimos que no es así. La realidad es otra. Entonces, esa es una de tantas, ser parte del círculo y aportar algo en el círculo. Otro ejemplo, regresemos con Alejandro Ragor, ya que estamos con ese tema del descenso. ¿Qué va a pasar con Santos Laguna en el descenso? Bueno, pues tal como está agendado, Santos Laguna no va a descender, o al menos no por lo que es de aquí al 2030. ¿A qué me refiero? A que Alejandro va a apostar a una emulación, como un guiño, un remake, podemos llamarlo así, un remake de lo que pasó en 2006 con el supuesto de peligro de descenso que tenía ese Santos del 2006, con el Querétaro en este caso. Bueno, esta emulación va a hacerles creer que hay un peligro real de descenso, y qué casualidad, ¿no? 20 años después, 2006, 2026. Ahí la dejo. 2006, 2026. 20 años después van a revivir esto y van a, pues, por ejemplo, ahorita que ganó la sub-17 internacional, ¿no? El Santos Laguna, que su jugador más importante es, adivina quién, el hijo de la Chita. También va a regresar Tayel Jiménez, también van a regresar uno que otro junior, que creo que el hijo de Bozo también va a estar. 2026-2027, para así preparar ese montaje del 2028 donde se gana la séptima del Santos. ¿Para qué? Para ganar credibilidad y ahora sí a envolvernos otra vez en ese ciclo, ¿no? En esa ilusión. Igual que Santos, todos los equipos tienen su ciclo de ilusión. Entonces, en el caso del Santos, bueno, ya les polié, es esta. 2026 van a emular un nuevo descenso y un equipo tendrá que descender a cambio de que, bueno, otros van a aprovechar para hacer su movie, su salvación, como en este caso Santos. Y de ahí vamos al punto inicial, el más importante. ¿Cómo va a funcionar el ascenso, descenso? En este caso, bueno, los dueños de la primera división están obligados a adquirir cierto porcentaje de todos los equipos de la expansión. Un ejemplo. Por ejemplo, este señor Agorri ya tiene, supone, el más del 60% del Tampico de Madero. Bueno, ahora de 60 la tiene que repartir 30 con Salinas, por un ejemplo. Es el Pachuco, el Chicho Pachuco, el papá. Le dice, no, pues tienes que tener a un equipo. Bueno, dame el 30% de Zacatecas y el otro 30% la tiene mi hijo, que supone que es independiente y es de León. 30 y 30 ya son 60, más lo demás del dueño inicial ya son entre 30 y 40. O un inversionista local, 10% más y ya es tercia y tercia parte. Y ya en caso de que ascienda el Zacatecas, bueno, tiene que descender uno de esos dos dueños, ya sea Pachuca o León. ¿Me explico? Por ejemplo, los de Cemex, los de Sinergia Deportiva de Cemex.
bueno, pues tienen que agarrar ahora sí un equipo sí o sí. O una solución más óptima para ellos, crear un equipo de expansión con su, como le hizo Chivas con el Tapatío y Cimarrones de Sinaloa, bueno, Sonora, perdón, y también Rayados, que regresa ese equipo de Rayados de la expansión, para que en caso de que ascienda, bueno, no asciende nadie, porque es como un Barcelona B, un Real Madrid B, ese equipo ya existe en primera, entonces al ascender el segundo, pues no habría un ascenso porque pertenecen al mismo. Eso también es otra trampa. Pero en el caso de los que no tengan un Rayados, un Chivas o un Tigres en este caso que quiera hacerlo, así un ascenso así, de todas maneras está la alternativa esta, de que Salinas tiene que comprar entre 10-20% de todos los equipos posibles, ya sea Atlético Morelia, ya sea todos los que pueda. Y igual Alejandro tiene que adquirir, porque ni siquiera van a hacer comprar. Eso cabe aclarar, porque son favores a cambio. Tiene que, creo que está más que entendido, ¿no? Tiene que adquirir cierto porcentaje en ciertos equipos. ¿Para qué? Bueno, pues cuando ya esté decidido quién desciende y quién asciende, pues sale ganando esa directiva que asciende, pero no realmente el dueño inicial de la expansión, sino que sigue siendo una inversión de los equipos de primera y siga siendo una emulación de siempre, un equipo de relleno más. Por ejemplo, supongamos que en este primer desafío, en este primer torneo del ascenso y descenso, desciende el Puebla. Puebla, supongamos, puede ser cualquier otro. Pero supongamos que desciende el Puebla. Bueno, recordemos que el Puebla supone que su dueño, el propietario como tal, es el gobernador de Puebla. Y el inversionista más influyente e importante de Puebla es Salinas. Bueno, supongamos que de ahí desciende Puebla y en su lugar asciende Atlético Morelia, por poner un ejemplo. ¿Qué pasa aquí? Entre Atlético Morelia y Puebla tienen un dueño en común. Ya saben por dónde van los tiros, ¿no? Salinas Pliego, bueno, tiene cierto porcentaje con Puebla, con Mazatlán, y en este caso tendría que adquirir al Morelia por si asciende. ¿Qué puede hacer ahí? Bueno, pues al adquirir cierto porcentaje y con los dueños con los otros inversionistas pueden hacer este siguiente trato en este siguiente movida de 3. O Mazatlán emula una compra por el ascenso y así nulifica los requisitos de la certificación de Atlético Morelia. Otra, puede intercambiar los derechos de Atlético Morelia con Puebla y así tiene que acatar la orden para, ahora sí, ascender al Morelia, pero desciende el Puebla. Simplemente intercambian, pero por decisión de ese dueño. Eso es lo importante. Por ejemplo, supongamos que, volviendo a cuadrar, supongamos que si va a descender Santos, bueno, ¿cómo sería el business ahí? Alejandro Iragorri tiene que comprar un porcentaje considerable de Zacatecas, de Zacatecas o de un equipo de los Alacranes de Durango, no sé si todavía estén ahí en la expansión, Durango, o en caso de que ascienda Tampico y Madero, bueno, ya la tiene más fácil, puede intercambiarlos. Y ahí está, Tampico y Madero, primera división, Santos, bueno, aunque no creo que pase, ¿por qué? Porque en cuanto a vender más, pues yo creo que vende más Santos que un Tampico y Madero, seamos sinceros, o sea, no es como el fútbol de antes. Si fueran otros tiempos, quizás sí, pero seamos realistas, lo que es hoy en día no. Por ejemplo, desciende Atlas y aparece un dueño o más que concuerdan con el Atlas y asciende el Leones Negros, bueno, pues así se intercambian, pero siguen siendo del mismo dueño. Eso es lo importante para ellos. Que el círculo, que a pesar de que los símbolos, los equipos cambien, sigan siendo del mismo dueño, sigan siendo de la misma gata. ¿Para qué? Para no generar una alteración de control
entre los directivos. Eso era lo importante en esa reunión del TAS. Eso era lo más importante para ellos, obviamente. Van a emular una disque competitividad, o que por lo menos ya piensen que digan, mira, la gente es tonta, ya va a estar satisfecha porque ya vas en un equipo de verdad y vas en un equipo de verdad. Puedes cambiar el símbolo, pero siguen siendo del mismo. A eso me refiero. Ese es el punto central, por eso el título. El ascenso es un genjutsu de la Federación Masónica de Fútbol. Eso es lo que los medios no te pueden decir y sobre todo no te quieren decir. Así que no se traigan el cuento, por favor, y tengan cuidado porque también equipos como Santos van a aprovechar eso para hacer su movie y ya de ida de 2026-2027 ya, mira otra vez, y hacer campañitas y pues para el 2028 campeones, ¿verdad, campeón? Claro que sí, te vas a quedar pelón, ¿no? Te vas a rapar para la final. ¿Te vas a rapar para la final contra Cruz Azul o contra quién? ¿Contra Monterrey 2028? Da igual, ¿no? Si tú no estás a rapar, te vas a quedar pelón. Pero bueno, espero les haya gustado este video. Espero que haya quedado claro, mejor dicho, lo que pasa en esta situación del ascenso y descenso, que es una ilusión, no es un ascenso y descenso real o al menos como tal orgánica deportiva. Y eso era todo por lo que estaba explicando en este video. Espero les haya gustado este video y pues comenta cuál es su opinión, sugerencias y todo lo demás. Les ha hablado, soy Xavi Gamelón Favorito y nos vemos. Bye, que tengan un buen día.